Buenos días con todos, un placer saludarles en esta mañana. Es el martes 27 de agosto del año 2019. 2019. Creo que tenemos que hacer una importación de vinchas para ubicar nuestros audífonos. Se nos cae a todo el mundo. Pero bueno. Los hipotecarios se van a aplicar para vivienda terminada. Los nuevos préstamos hipotecarios que ofrece el BIES con menores tasas y mayor financiamiento no cubren los inmuebles que están por construirse ni tampoco la adquisición de terrenos. El propósito de este modelo de financiamiento es claro que muy importante. Ya las vamos a explicar más adelante. Pero en este instante estoy honrado con la presencia, señoras y señores, del economista Walter Spurrier en la ciudad de Guayaquil. Con él también vamos a conectarnos con Miguel Ángel González, es el presidente alterno de la Cámara de Comercio de la ciudad de Guayaquil. Entonces vamos a intercalar algunas interrogantes que tienen mucho que ver con la situación imperante en este momento en la economía ecuatoriana. Primero, hablaremos de lo dicho ayer por el señor economista Marco Flores. Recuerdan ustedes, compañeros, tenga la bondad de hacer escuchar a mis invitados estas reflexiones del exministro de Economía y Finanzas. Acaba de salir un libro que se llama Austeridad, con una evidencia aplastante de los resultados de las políticas del Fondo Monetario. Aplastante. Lo que está ocurriendo en Grecia presenta una evidencia aplastante que esas no son las políticas que hay que seguir. Lo cual es muy distinto a que no haya responsabilidad fiscal, a que no se reduzca el tamaño del Estado. Pero hay que saber hacerlo, pues. No es cuestión solamente ¿Pero quién asumiría el control? No es solamente cuestión de firmar una carta de intención donde aquí en el Ecuador nos puso una coma. Déjeme darle un dato, Gonzalo. Mire, las importaciones están creciendo y las exportaciones están reduciendo proporcionalmente. Y estamos abriendo un hueco ahí. Vendemos menos en el exterior. ¿Y cómo vamos a vender más? Con la competitividad destruida, con la cantidad de impuestos que hay en el país. ¿Cómo competimos con Colombia, con Perú? El arancel en Ecuador, por señalarle una cifra, está en el 10%, en el Perú es el 2%. ¿Cómo competimos con eso? Y en Colombia anda por ahí por el 6%. La cantidad de impuestos que tenemos, y aquí estos señores traen un programa para subir los impuestos. Usted decía, los empresarios no quieren que se suban los impuestos. No, no son solo los empresarios. La ciudadanía, las familias no queremos que se suban los impuestos. Porque lo único que ha servido eso es para alimentar un Estado gigantesco. Nosotros decimos que hay que achicar el Estado. Nosotros decimos que el Estado tiene que volver a no más del 25% del PIB, del 44% al que lo llevó el señor Correa. Pero usted tiene que generar ciertos incentivos para que las ventas surjan y no ocurra lo que está diciendo el presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, que las ventas caen en picada. Cuando las ventas caen en picada quiere decir que hay menos consumo, hay menos actividad económica. Entonces, proponemos reducir el IVA, eliminación del impuesto a la salida de divisas, eliminación del impuesto, del anticipo de impuesto a la renta, para generar competitividad, para vender más, no por precio, sino por volumen. Y por supuesto, paralelamente, usted pone en ejecución un plan de achicamiento del Estado. Pero ¿cómo puede pensar en achicar el Estado y a la vez ponerle más impuestos a la gente para aumentar la miseria? ¿Qué es lo que ha ocurrido en Argentina, pues? Esta era la visión que nos prendió un poco de sabor a derrota, de realismo, pero realismo sustentado frente a la crisis, que incluso yo les refería ayer a nuestros invitados de esta víspera, señor economista Spurrier, señor doctor Miguel Ángel González. Les refería a mis invitados de esta víspera que todo el mundo me menciona de vereda a vereda que la crisis argentina
está de alguna manera presionando a Ecuador. Y ahí sí nos quedamos turulatos, porque no sabemos por qué nos refieren esto importantes opinadores e intelectuales económicos, gente con bagaje de conocimientos y experiencias, que nos dice: la comparación entre Argentina y Ecuador parece inevitable. Los dos países sudamericanos que suscribieron un programa con el Fondo Monetario en los últimos 2 años están enfrentando similares problemas económicos. El país del Cono Sur en plena crisis e incertidumbres tras la derrota de las elecciones primarias del actual presidente Mauricio Macri, plantea interrogantes sobre Ecuador. Analistas de los bancos, don Walter, fondos de inversión y calificadoras de riesgo consultadas por Expreso, el periódico guayaquileño, asegura que la crisis de Argentina también invita a preguntarse cuál será el futuro económico ecuatoriano y de su programa con el Fondo Monetario. Aquí está la cosa. Todo esto en medio de la segunda revisión del cumplimiento de metas que el Fondo Monetario evalúa al país en estos precisos momentos. El gasto corriente, señores invitados, público en general, el gasto corriente, es decir, los montos que se destinan al pago de sueldos, a la operatividad del Estado, entre otros, se van reduciendo lentamente, peligrosamente. Hay con cuentas retrasadas, ayer lo decía yo, un poco más de 1.000 millones, ¿estaríamos en lo correcto? 1.600 millones, no debe ser tanto, pero veamos qué nos dicen nuestros analistas. Hay un sentir de que el gobierno se ha puesto en pausa y no ha avanzado por varios meses. Esto asegura en la ciudad de Quito el señor Gustavo Arteta, economista senior para América Latina. En la primera revisión, el Fondo Monetario suavizó algunas metas como el gasto en salarios, reservas internacionales, entre otros. No obstante, la meta global de ajustar en 5 puntos del Producto Interno Bruto hasta el 2021 todavía se mantiene. La situación argentina pone presión al gobierno ecuatoriano, dice Arteta, porque ahora sabe que no puede abusar del gradualismo y postergar sus acciones por más tiempo. ¿Para qué? ¿Cuáles son las acciones que ya no pueden aguardar, que ya no pueden esperar? Esto les preguntamos a ustedes. Gracias, economista Walter Spurrier, por haberme escuchado en este preámbulo de lo que ustedes deben considerar que es un problema el ecuatoriano muy parecido al problema argentino. Hay otro problema en el caso de que Argentina colapse y se declare un default, es decir, que se deje de pagar sus deudas, que diga, ya no tengo, me declaro loco. Porque puede haber un contagio, dicen. La situación puede encarecer las tasas de interés para Ecuador, en un momento donde el país necesita salir al mercado para seguir reestructurando su deuda. Edwin Gutiérrez, director de Deuda Soberana de Mercados Emergentes de Aberdeen, en Londres, Inglaterra, explica que los bonos ecuatorianos tienen la mayor correlación con Argentina
entre los papeles latinos por los que algunos tenedores van a buscar venderlos en las próximas horas. Si bien la analogía con Argentina podría funcionar en el corto plazo, en última instancia, ¿a dónde va Ecuador? ¿A dónde va Ecuador? Va a depender mucho más de su capacidad para complacer al Fondo Monetario con las reformas tributarias que tiene planificado presentar en las próximas, seguramente, semanas. Sin embargo, economistas también creen que entre Argentina y Ecuador hay marcadas diferencias. Los desbalances en Ecuador son más pequeños, infinitamente más pequeños, y el ciclo político da más tiempo entre el inicio del programa de reformas y las próximas elecciones, lo cual puede ayudar a que para ese momento se estén cosechando los primeros frutos de las reformas. Esto está asegurando Alejandro Arreaz, economista para América Latina de Barclays. La situación es muy diferente entre Ecuador y Argentina, también sostiene Richard Francis, el director de Deuda Soberana de América Latina. La primera distancia es que Argentina tiene moneda propia. Esta es la cosa que agrava nuestra panorámica. Y Ecuador está dolarizado, para bien o para mal. Y es la primera pregunta. El hecho de que Argentina esté actuando como protagonista de una película con moneda propia y el hecho de que el Ecuador también esté protagonizando un momento pero con moneda prestada, con el dólar. Francis sostiene que el segundo examen que actualmente rinde Ecuador va a ser positivo según sus proyecciones, pero en adelante la situación como que se complica más para el Ecuador. Ahí le confundía a la gente, he tratado de ser un lector muy claro, muy específico con los puntos de vista, pero tengo que traerlos a colación para que la gente intente, más o menos con la ayuda de ustedes, darse cuenta de la situación y el escenario que estamos ocupando. Con todos esos componentes, ¿cómo ustedes nos aclaran en lenguaje mucho más social, mucho más comunitario? Voy con usted, don Walter, bienvenido, muchísimas gracias por atendernos. Sí, Gonzalo, muchas gracias por tenerme. También saludos a Miguel Ángel, saludos a todos los que nos escuchan. Sí, la diferencia que tenemos con Argentina es exactamente lo de la moneda. Cuando nosotros teníamos moneda propia y había un ajuste, por ejemplo, el más reciente, importante, que fue el de la época de Mahuac, lo que sucede es que la moneda caía de valor y todo el mundo que tenía un ingreso fijo vivía desesperado porque los ajustes que se hacían del aumento del sueldo no igualaban la inflación y el poder adquisitivo bajaba. Entonces la angustia generalizada era mucho mayor de la que existe hoy. Hoy hay preocupación, pero quien tiene un empleo asegurado no está sufriendo las consecuencias. Quizás otras personas de su familia, pero ellos no. La otra cara de la moneda de esa diferencia es de que el gobierno tiene mayores dificultades en ajustar la economía, sobre todo en lo que respecta a bajar costos para tener más competitividad. ¿Por qué? Porque todos los costos están en dólares, entonces no hay reducción, de evaluación de los costos unitarios, entonces tiene que reducir la cantidad. Por eso es de que el gobierno, para ajustar el problema fiscal, tiene que reducir el número de empleados públicos. Eso es absolutamente inevitable, porque aumentaron de una manera explosiva en la década anterior. Entonces, esa situación, hay resistencia en la administración pública a esa reducción del número de empleados, y el gobierno
ha logrado diferir para el próximo año el grueso de la reducción de empleados del sector público, pero es algo que va a tener que ser en el ajuste, porque sencillamente el país no puede pagarse un rol de pagos tan elevado. Y entonces un poco la disyuntiva es o reduce ese rol de pagos tan elevado o aumenta los impuestos. Y la respuesta que hay es que tiene que ser una combinación de ambos. Yo preferiría que vaya más por la reducción del gasto que por el aumento de los impuestos, pero probablemente el gobierno está buscando un mayor equilibrio entre ambas cosas. ¿Y en qué tamaño este rol de pagos debería ser reducido inequívocamente, es decir, sin remedio? ¿De qué tamaño estamos hablando? Bueno, en el audio que pasó usted, Gonzalo, de lo que decía Flores, Marco Flores ayer, que debería estar del orden del 25% del PIB, el tamaño del Estado, me parece correcto, el 25% del PIB, y estamos pues muy por encima del 30%, hemos estado por el 40% en algunos momentos, y ahora estamos en, 35%, hay que reducir de una manera así de ¿Qué significa un 10% adicional, frenarnos en el gasto público? Pues significaría que habría que reducir un gasto público del orden de 10.000 millones, sí, a no ser que aumente el tamaño de la economía y no haya que hacer una reducción tan profunda. ¿Y cómo puede aumentar el tamaño de la economía productiva? Ahí está el otro problema. El problema es que como el Ecuador se ha encarecido tanto, no se torna muy atractivo para invertir y para producir. Eso resulta mucho más conveniente importar. E incluso los productos de exportación, solamente aquellos en que somos estrellas como el camarón, están atrayendo nuevas inversiones, pero no se están diversificando las inversiones para exportar. Sí. El área donde era más fácil aumentar las exportaciones, que era en los recursos naturales, petróleo sobre todo, acaba de cambiar la meta del gobierno de no permitir la actividad petrolera en una parte del bloque de Yasuní, y se acaba de reducir la meta de crecimiento de la exportación petrolera en 120.000 barriles diarios, un volumen sumamente elevado, y se está reduciendo esa fuente de posibles divisas para el país e ingresos fiscales. El sector minero también es fácil aumentar porque los costos internos no son importantes. Ahí lo que cuenta es la existencia de recursos naturales más que el costo de la mano de obra. Entonces, allí también podría haber un incremento importante. Por el otro lado, lo que tiene que hacer el gobierno, y es la parte más difícil de la política, es bajar los costos de producir en el país. Hay algunos de los impuestos de que hablaba Marco Flores, sí, son impuestos que van directamente al costo de producción, como es el ISD, el impuesto a la salida de divisas, que desestimula el ingreso de capitales para la inversión, y es uno de los impuestos que va a tener que irse. Pero en general se tiene que buscar bajar los costos de producción, que es una tarea harto difícil y que en parte depende también de variables que no controlamos en el país. Por ejemplo, que si el dólar se encarece o si el dólar se debilita. En las circunstancias que vivimos hoy, circunstancias internacionales, en que hay gran incertidumbre sobre una posible desaceleración de la economía por la guerra arancelaria entre Estados Unidos y China. Los capitales están corriendo a lo que consideran los activos más seguros. Mejor refugio. Los bonos americanos y el oro. Entonces, eso hace, como van a los bonos americanos, eso hace que esté fortaleciéndose el dólar y que los capitales salgan de otros países, por ejemplo, de nuestros países vecinos, y vayan a los Estados Unidos a refugiarse en el dólar. Y eso hace que haya
se devalúa en Colombia, se devalúa en Chile, se devalúa en Brasil, y el resultado es que también esos países se vuelven más baratos todavía que el Ecuador, independientemente de lo que nosotros hacemos. O sea, es una tarea bien difícil la que tiene el gobierno, de, por un lado, equilibrar la situación fiscal, y por otro lado, de hacer que el país sea más barato para producir, para que haya inversión y crezca la economía por el lado privado. Así es. Y esta doble tarea le va a tomar todo el tiempo de este gobierno, e idealmente deje las cosas muy avanzadas para el próximo, aunque estamos yendo a un paso muy lento. Y a propósito de la comparación con Argentina, hay una diferencia importante, y es que En términos de los desbalances, de la solución de los desbalances. yo diría en términos de que dicen, en términos de los objetivos del gobierno. El presidente Moreno no tiene como objetivo reelegirse, a diferencia de Macri. Y en ese sentido, él podría hacer un ajuste sin mayor preocupación referente a qué puede efectos tener sobre su popularidad a la salida del gobierno. Él más bien le tiene que interesar el criterio que va a pasar a la historia sobre su gobierno, más de que si va a ser elegido o no en el 21, porque esto va a ser candidato. Entonces, en ese sentido tiene mayor libertad de actuar de lo que tenía Mauricio Macri. Veamos qué dice el señor doctor Miguel Ángel González. Lo de las compensaciones, más que todo, la analogía con la República Argentina, la capacidad de complacer al Fondo Monetario Internacional es más fácil para Argentina y más complicado para nosotros, o por el contrario, por los montos y por la moneda. Ambas consideraciones son para mejor o para peor. Miguel Ángel, muy buenos días, señor doctor. Hola Gonzalo, buenos días. Un saludo para ti, para todos aquellos que nos escuchan. Un saludo también para Walter. He hecho una explicación muy clara de lo que está sucediendo. Desde el punto de vista de los comerciantes, nosotros lo que usted ha dicho pues es real. Se siente una contracción en las ventas en distintos sectores, más o menos según las estadísticas en promedio del 6%. El comercio en particular, si lo comparamos con el año pasado, pues que crecía el 11%, ahora estamos con una contracción del 0.5%. Y esto es algo que lo vienen comentando el comerciante de a pie en las calles, en el centro de la ciudad, pues es algo que se da también a nivel nacional. Sin embargo, aunque estamos pues con una contracción económica, obviamente a nosotros los comerciantes siempre tenemos que ver las cosas con optimismo. Lo peor que puede pasar es que a una recesión económica se le agregue pues una recesión psicológica, pues y dejemos de trabajar y dejemos pues de sacarnos el jugo trabajando, porque obviamente las cosas se complican. Entonces nosotros obviamente siempre alentamos a que sigamos buscando oportunidades y buscamos cómo hacer para salir adelante. Sin embargo, desde el sector público yo pienso que ahí está la clave. Si hacemos la comparación con Argentina, yo creo que la situación nuestra es más, justamente por lo que dice Walter, por tener como moneda el dólar. Nosotros podríamos hacer que las cosas salgan adelante de manera más sencilla si nos comparamos con Argentina, y desde el punto de vista del comercio nosotros decimos la razón del sector público, la misión del sector público es facilitar el comercio, facilitar la acción empresarial, facilitar la inversión, liberar el comercio, destrabar el comercio, que es lo que pues el empresario pequeño, mediano y grande siente en el día a día, que hay todavía cosas que se pueden mejorar, que se pueden destrabar y que pueden impulsar la inversión tanto nacional como también pues la inversión extranjera, siendo de Ecuador pues un país más atractivo para invertir. Nosotros desde la Cámara de Comercio de Guayaquil hemos hablado de algunas medidas necesarias para hacer que el comercio se reactive, que la actividad económica vuelva a revivir. Una de esas, le hemos dicho muy claramente desde hace mucho tiempo atrás, es que hay que eliminar el anticipo del impuesto a la renta, que le resta liquidez a las empresas, que es algo, les resta capital de trabajo, que quizás para el gobierno
digamos, un sacrificio pequeño. Estamos hablando de aproximadamente 320, 350 millones de dólares, pero para el comerciante, para el empresario, especialmente el pequeño, es un alivio y un oxígeno muy importante para poder salir adelante. Hemos hablado también de eliminar el anticipo, el impuesto a la salida de divisas, que lo que hace es encarecer la vida a todos los ecuatorianos. Pues obviamente cuando hay este impuesto, pues hace que el producto se encarezca, pues, y se reste capacidad adquisitiva. Pero ¿en qué nos parecemos y nos diferenciamos con la Argentina? Nos diferenciamos por la moneda. Nosotros con moneda prestada y Argentina con el peso argentino, con su propia moneda. Esa comparación de las dos latitudes, además del tamaño, pero las causales son las mismas. ¿Y qué podríamos imitar de Argentina si Macri también está empantanado y sin saber qué hacerse? ¿Miguel Ángel? Sí, yo pienso que, digamos, es de sabio aprender de los errores de otros. En nuestra perspectiva, pues, lo que Argentina, pues, digamos, ha hecho es no tomar las medidas económicas o hacer los ajustes económicos de manera más rápida, pues, y prefirió aplicar el llamado gradualismo con menor costo político, e ir reduciendo, pues, el gasto público, e ir tomando las medidas económicas que se necesitaban de manera muy lenta, y eso obviamente hace que se pierda confianza desde el sector empresarial y hace pues que sigan habiendo pues los problemas al interior del gobierno que no permiten poner en orden las cuentas fiscales, y haga que el inversionista y el empresario nacional pues vivan todavía en cierta incertidumbre, pues, y no se arriesguen a tomar las decisiones de inversión que se deberían tomar, que es lo mismo que decimos nosotros que puede estar pasando acá, ¿no? El gobierno va en la dirección correcta, hay una visión clara de lo que debería hacerse hoy en día en el Ecuador, pero por razones desconocidas pues por muchos, las medidas no se toman de manera urgente, y por un lado se toman decisiones correctas, pero por otro lado todavía faltan de tomar otras medidas que son fundamentales. Hablamos del anticipo del impuesto de renta, del impuesto a la salida de divisas, la reforma laboral, por ejemplo, es algo excesivamente importante para dar mayor competitividad al Ecuador, pues, y todavía se sigue hablando, y con el miedo o el temor de que la reforma laboral, pues, una reforma tibia, a medias tintas, que haga que los resultados no sean los esperados. Hemos hablado también de la... ¿De qué tamaño serían las reformas laborales para que se encienda un entusiasmo de inversiones? Claro, que sean reformas laborales que, digamos, que hagan sentido, que sean económicamente... buenas para el emprendedor. Buenas para el emprendedor, para cualquier actividad económica como tal. Obviamente garantizando derechos, pero sin generar costos excesivos que hagan pues que el país deje de ser competitivo en comparación con otros países. Lo explicaba muy bien Walter también. Entonces, don Walter, si no somos muy bien calificados por el Fondo Monetario Internacional, ¿quiere decir que no nos proveerán de un tercer desembolso que me parece calculado está en 250 millones de dólares? Hasta el momento casi hemos llegado a 1.000 millones, 900 y pico de millones de dólares que nos han anticipado o nos han desembolsado. Hasta el momento la misión del FMI se ha reunido con representantes del gobierno y se menciona que van a presentarse también con algunos analistas. ¿Usted conoce algo, don Walter? Y le pregunto la misma cosa a Cordes. Vamos a ver si José Hidalgo Payares también sabe o conoce si la misión del fondo va a reunirse ya para definir el drama con Ecuador. Adelante, don Walter. Bueno, ya hubo la reunión con los analistas. Yo estuve presente en esa reunión. ¿Y qué pasó? ¿Cuáles fueron las redobladas exigencias? Bueno, más bien el fondo manifestó que
están satisfechos con la tarea que está haciendo el gobierno. O sea, yo pienso que ellos van, esta nueva segunda revisión la van a aprobar, consideran que el gobierno está haciendo avances. Lo que sí es que la prueba de fuego va a venir a fines de año. O sea, si las metas que tenemos para el año se cumplen, y esas metas implican la reforma tributaria, entre otras cosas. Entonces, yo pienso que más bien es, digamos, este es como examen trimestral. Tenemos una buena nota, pero que el examen final de año es el que va a contar realmente. Los analistas como usted... el examen final es en próximos días. Pues este tendría que ser un examen trimestral, digamos, y sí lo vamos a pasar. Sí lo vamos a pasar. Sí. Y sí nos van a hacer este desembolso. El problema fundamental va a estar... El señor ministro Martínez tiene cara de suspenso. pero va a pasar este trimestre. Va a pasar. El asunto es que el país en estos momentos, en este año, sobre todo este año, ha recibido mucho apoyo de los organismos multilaterales, incluyendo el fondo. Algo también va a estar recibiendo en la primera parte, sobre todo del próximo año, pero se supone que tienen que haber hecho ya, dejar hechas las reformas para, sobre todo la tributaria y la reducción del tamaño del Estado este año y el próximo, para que ya en la segunda parte del 2020 y el 2021 el gobierno ya no esté necesitando de mayores financiamientos externos y que ya no tenga un déficit, sino que el nuevo financiamiento externo que necesite sea únicamente para poder pagar las amortizaciones de los préstamos que se van venciendo. Entonces, está corriendo el plazo para que haya esa eliminación del déficit fiscal y de esa manera que las necesidades del nuevo endeudamiento se reduzcan, únicamente tener que reemplazar los préstamos que se cumplen. Entonces, ese es por eso es que a medida que transcurre el tiempo, al finales del año actual y principios del próximo año, es donde van a estar las metas más duras de que el gobierno tiene que mostrar que ha hecho esos avances. Entonces, la reforma tributaria va a ser una prueba de fuego. En esa reunión, la mayor parte de los analistas que estuvimos allí presentes, y había muchas ex autoridades económicas del país que hoy se manifiestan a través de los medios de comunicación, entre esos su radio Gonzalo, mostramos nuestra preocupación de que nos parecía que iba muy lento el avance. Pero el fondo, si es que piensa eso, no nos lo dijo a nosotros más bien estuvo defendiendo el avance que hace el gobierno. Pero yo diría que la mayor parte de los analistas pensamos que estamos cometiendo el error de la Argentina de no hacer el ajuste a tiempo. Y lo importante de hacer ajuste a tiempo es que para cuando vengan las elecciones ya el examen estaría rendido. Esté sintiendo que las cosas ya están mejorando. Y eso es lo importante. Y después, si ahora no hay los avances, va a ser porque no es oportuno. Entonces, cuando estemos en periodo electoral va a ser menos oportuno todavía y se quede toda la tarea pendiente para el próximo gobierno, lo que significaría prolongar el drama, el tiempo de ajuste, sí. José Hidalgo Pallares de Cordes, ¿cómo ve usted esta expectativa que anota Walter Spurrier? Tenga la bondad. Buenos días, Gonzalo. Muchas gracias por la llamada. También saludo a Walter. Bueno, en realidad yo coincido. Está también con nosotros Miguel Ángel González. Y un saludo también muy fuerte a Miguel Ángel. Coincido con Walter en el sentido de esta preocupación que han manifestado quienes estuvieron en la reunión con el fondo. Yo, en Quito, no pude asistir porque tenía otra reunión. Es justamente un tema de preocupación que además se ha fortalecido en los últimos días a raíz justamente de lo que ocurrió en Argentina. El gradualismo del gobierno de Mauricio Macri
terminó jugando una mala pasada, no fue capaz de generar las condiciones las condiciones para crear confianza en los agentes económicos. Y obviamente las condiciones de Argentina son distintas de las de Ecuador. Tienen una moneda que se devalúa a la primera señal de alerta que reciben los agentes, eso se transfiere de manera casi automática a la inflación, cosa que nosotros ventajosamente no tenemos. Pero lo que queda claro es que en los 2 primeros años de gobierno de Mauricio Macri no hubo un ajuste económico, bien hubo un ligero ajuste a nivel de la administración central en Argentina, que es un país federal. A nivel de gobierno general no hubo un ajuste y de hecho más bien aumentó el déficit respecto a la cifra que había dejado Cristina Fernández de Kirchner en el año 2015. Entonces, en el Ecuador, ventajosamente se está viendo un esfuerzo del gobierno central por reducir el déficit del presupuesto del Estado. En ese sentido, si bien la principal variable de ajuste sigue siendo el gasto de inversión, que en los primeros 7 meses del año se ha contraído, si no me equivoco, en cerca del 40%, me refiero únicamente a la inversión que ejecuta directamente el gobierno, respecto a los primeros 7 meses del año anterior. También se está viendo un esfuerzo adicional en el gasto en nómina, en sueldo de salarios, que se ha reducido casi 2%. Es una cifra que puede sonar a poco, pero que tomando en cuenta la tendencia creciente que venía mostrando en los últimos años, y de hecho el crecimiento inercial que tiene la nómina por los ascensos de policías, militares y demás, es un esfuerzo que conviene destacar. El problema en el Ecuador, como bien señala Walter, es que las reformas más duras, sobre todo la reforma tributaria, la reforma laboral, todavía se están haciendo esperar. Y en mi opinión es un punto bastante delicado porque, por ejemplo, en la reforma laboral se viene hablando de esto desde el segundo trimestre o casi desde el primer trimestre de este año. Y ya llevamos algunos meses esperando una propuesta oficial de reforma laboral, y esto es contraproducente para la actividad económica porque se genera una espera. ¿Qué frena la voluntad del gobierno de entrarle ya de una vez por todas? No salga lo que salga, sino muy bien calculado el tema de la reforma laboral. ¿Qué le impide tomar decisiones al régimen? A ver, me parece que es el costo político, porque la reforma laboral en sectores sindicales, sobre todo, es mal vista porque la perciben como una reforma que podría vulnerar derechos. Yo creo que lo que tiene que hacer el gobierno, en primer lugar, es dejar claro que la reforma laboral afectaría únicamente a los nuevos contratos y no a los contratos ya vigentes, de modo que ningún trabajador que en la actualidad tiene la suerte de estar en el sector formal, y digo que tiene la suerte porque son una minoría, sienta que se están vulnerando sus derechos. Y por otro lado, tiene que ser un gobierno más activo en la comunicación, en el sentido de que la reforma laboral, si bien por un lado favorecería a los emprendedores y a los empresarios que tendrían mejores opciones de contratación, favorecería también fundamentalmente a ese 60% de la población económicamente activa que está en el empleo inadecuado o en el desempleo, y que no tiene una voz que lo represente, como si son los sindicatos que pueden hacer mucha bulla, ¿no es cierto? Los sindicatos tienen una capacidad de movilización y de representación en los medios de comunicación que les permite posicionar de mejor manera su mensaje. En el caso de los desempleados y los subempleados, no tienen a alguien que los represente, y yo creo que ese grupo sería fundamentalmente el más beneficiado con una reforma laboral de fondo, porque otro tema que preocupa a nivel de analistas es que el gobierno, por miedo a un costo político, quiera enviar una reforma laboral con medidas tibia, que no permitan realmente un cambio de fondo en la estructura del mercado laboral ecuatoriano, y por lo tanto no permitan ni aumentar la contratación. ¿Usted le apostaría a los empresarios o a los trabajadores? ¿O repartiría por igual? Sí, es que no es uno contra el otro. Me parece que una buena reforma laboral que garantice derechos de los trabajadores básicos, como son un salario mínimo por hora o por jornada, la afiliación a la seguridad social, el derecho a vacaciones y demás, y todas las garantías que hemos incorporado en una propuesta con Augusto de la Torre, con Abelardo Pachano, con Simón Cueva, de, por ejemplo, un fondo personal para la vejez y ya no la jubilación patronal que favorece a tampoco trabajadores. Sería una reforma que beneficie
beneficiaría en partes iguales a los empresarios y también a los trabajadores, Seguro. especialmente a esos trabajadores que no están en la actualidad en el sector formal, porque un tema que es fundamental meter en la discusión, Gonzalo, en mi opinión, es que los sindicatos, con una voz muy respetuosa, obviamente, representan a una minoría de los trabajadores, mientras que la mayoría de los trabajadores están en la informalidad, en el empleo inadecuado, y no tienen quien los represente. Una buena reforma laboral sería beneficioso, sobre todo, en mi opinión, sobre todo para ellos. Y por el otro lado, la reforma tributaria también creo que está demorada por el tema político, pero el compromiso del acuerdo con el Fondo Monetario es en elevar entre 1,5 y 2 puntos del PIB la recaudación tributaria hasta 2021, y yo no veo, lamentablemente, otra manera de lograr eso, salvo un incremento en el IVA. Yo creo que el gobierno podría mejorar la estructura tributaria del país, eliminando, por ejemplo, el impuesto a las salidas de divisas, que es un impuesto distorsivo, que no atrae la inversión, que incluso impide el retorno de algunos capitales que están en el exterior, y compensar eso para que no haya un costo fiscal tan elevado, incrementando el IVA, que es un impuesto en cambio directamente al consumo y que no afecta a la competitividad de la economía. Obviamente, eso tendría un efecto nocivo sobre una parte del consumo, no sobre todo porque había algunos bienes y servicios que no pagan IVA, pero me parece que es el costo que lamentablemente como sociedad también tenemos que pagar por una fiesta que no se dio únicamente en el sector público, que creció desmesuradamente en los años de bonanza económica, sino que también el consumo de los hogares creció, en mi opinión, más allá de lo que puede mantener una economía del tamaño del ecuatoriano. Hoy ya no hay recursos para seguir en la danza. Evidentemente no, y uno se fija en que pese a los esfuerzos que está haciendo el gobierno por tratar de controlar el déficit, las necesidades de financiamiento siguen siendo sumamente elevadas, cercanas a los 10 puntos del PIB para el año 2019. Ojalá eso se reduzca se vaya reduciendo para los próximos años. Yeah. Estamos hablando de un contexto internacional en el cual además hay países considerados muy seguros como Alemania o Suiza que están pagando tasas negativas de interés. Es decir, si usted, Gonzalo Rosero, tiene $100,000 y los quiere invertir en bonos o en papeles oficiales de Alemania, luego de 10 años no es que reciben más de los $100,000, reciben menos de $100,000, digamos 99,000, y eso demuestra que a nivel de agentes económicos, de inversionistas, está habiendo mucha aversión al riesgo y de hecho están dispuestos... Están escogiendo los papeles. Exacto, y están incluso dispuestos a aceptar una tasa negativa con tal de tener su dinero en lugares considerados seguros. Más seguros, en este sí. contexto, una economía como... Ahora, don Miguel Ángel González, los productos tradicionales de Ecuador, como el banano, el camarón y el cacao, se han anotado, según Diario Expreso, las mejores ganancias en este primer semestre del año en curso. El Banco Central dice que han tenido un crecimiento del 8%, 8,2%, un desempeño que contrasta al que tuvieron productos exportables no tradicionales. De acuerdo con el estudio oficial, las ventas de productos tradicionales sumaron $4,045 millones, casi el doble de lo que en ese periodo llegó a registrar la oferta exportable de productos poco usuales, digamos. Este año la debilidad de este último sector ha estado marcada por bajo o mal comportamiento que han tenido en las ventas. Y parece que en la vitrina internacional las cosas están de esa manera, pero también todo se ha colapsado en la demanda interna. También no hay este momento movimiento, hay un estancamiento de la economía y la compraventa de cosas se ha quedado en un letargo desesperante. Todo el mundo nos estamos regresando a ver, porque nadie da un paso de optimismo, no hay una muestra, y por eso la pregunta sería, ¿cuál podría ser el resorte mágico que le haga pensar al empresario ecuatoriano que si no nos reactivamos mentalmente entre todos, apoyándonos, la cosa puede ir a peor? Tenga la bondad, es mi manera de preguntar, ¿no? Es un poco más técnico,
pero también juega la parte emocional, digamos, de los protagonistas. Tenga la bondad. Totalmente de acuerdo, Gonzalo. El componente psicológico y anímico es fundamental para reactivar la economía, y yo pienso que el empresariado en general, pequeño, mediano o grande, lo caracteriza siempre el optimismo. Salimos todos los días a trabajar, a esforzarnos a mantener nuestro negocio andando, porque de eso... A darle pelea incluso a la adversidad a momentos, ¿no? Pero le damos pelea. Exactamente, eso es parte del ADN de cualquier empresario. Tiene que lucharla hasta el final, aun cuando la situación sea complicada o sea difícil. Y eso pues lo podemos, tenemos muchos ejemplos a lo largo de la historia, cómo el empresariado pues sale adelante, aun cuando pues esté recibiendo palo, como decimos popularmente, pues en el día a día. Y ¿Cómo y por qué nos estimulamos? ¿Cuál es la necesidad de un discurso gubernamental también comprometido, también comprometido con la nueva situación que queremos no forzar, sino conscientemente arribar a ella? De acuerdo, yo creo que ahí el gobierno juega un rol fundamental en general, como decía José, en generar ese entorno de confianza, ese entorno de certidumbre, de generar las condiciones necesarias para la inversión. Un país sale adelante cuando tiene inversión, sea inversión porque es inversión extranjera o sea porque el propio ecuatoriano pues ve que hay las condiciones para arriesgar su capital, para pedir un préstamo y poner a crecer su negocio o emprender un nuevo negocio. Tienen que darse las condiciones. Y en ese sentido también, aunque hay pues motivación y aunque hay pues un aspecto psicológico, también el empresario es muy racional y muy lógico. Si las condiciones son adecuadas o motivantes para la inversión, pues va a invertir. Esa es parte de la esencia del empresario. Si el empresario no quisiera crecer y no quisiera avanzar, simplemente no fuera empresario. Pero si las condiciones no son las adecuadas o las condiciones en otros países son mejores que las en Ecuador para invertir, pues el capital extranjero se va a ir a otros países. Claro. Y la plata del empresario nacional probablemente también se ponga en otros países. Aquí no es que el empresario tiene que estar comprometido, no, es que simplemente hay que crear las condiciones necesarias en este país, tributarias, laborales, de tramitología que debemos eliminarle, y todos los aspectos que hemos hablado el día de hoy, que habló Walter, que habló también José. Si no creamos esas condiciones, simplemente... La tramitología se ha ensanchado en vez de disminuir. Sí, la tramitología o tramitomanía, como le llaman, definitivamente lo único que hace es trabar la actividad comercial, complicarle y volvernos menos competitivos. Entonces, la visión del gobierno debe estar también puesta, aunque vamos en una dirección correcta por un lado, también tiene que estar puesta en aspectos más microeconómicos que ayuden a que el empresario pues pueda generar más empleo y pueda generar más empresas. Y para eso hay que facilitarle la vida en vez de complicarle la vida. No son cosas difíciles de implementar, son cosas de sentido común que necesita el empresario para poder salir adelante. Entonces la misión del gobierno es crear ese entorno, crear esas condiciones que hagan que pues la empresa pueda salir adelante. Yo creo que si se hace eso, el empresario se va a motivar aún más. Está bien que se corrijan todos los aspectos macroeconómicos y el gobierno lo está haciendo bien, pero hay que tomar medidas urgentes en lo laboral, en lo tributario, en lo tramitológico, que hagan que sea más fácil producir, que nos hagan más competitivos para la inversión nacional y que pues permitan que el país salga adelante. Yo creo que lo decía también José, hay cosas que no se entienden por qué no se hay medidas que no se entienden por qué el gobierno no las toma, probablemente por costo. Por ejemplo, el problema es cuando digamos se toman las decisiones pensando en el costo político, el costo económico se lo transmiten al ciudadano, al comerciante, al empresario, porque quiere generar empleo y hacer salir adelante la economía. Correctísimo su análisis. Walter, entonces, ¿en qué quedamos con el gobierno y en qué quedamos con el fondo? ¿No cree que es necesario volver a la mesa entre todos? Bueno, yo creo que hay un acuerdo con el Fondo Monetario en el cual estamos que ha ocasionado que el Fondo Monetario haga
en conjunto con organismos multilaterales, otros organismos multilaterales, haga desembolsos muy fuertes para el país, que le ha obviado al gobierno tener que recurrir a los mercados financieros internacionales a colocar bonos con una muy alta tasa de interés, y sencillamente no ha tenido que hacer eso porque ha tenido el apoyo del Fondo Monetario, y hay un acuerdo que el Ecuador se ha comprometido a ciertas metas, las cuales pueden en ciertos casos revisarse si se considera que son excesivas, si se considera que no es realista, etcétera. No creo que el fondo sea absolutamente inflexible, pero esencialmente yo pienso que ya tenemos ese compromiso y tenemos que cumplirlo y trabajarlo de una manera decisiva. Esto va a significar en un corto plazo, que la economía interna no se va a reactivar. El recorte en el gasto público significa que el gobierno va a gastar menos, va a poner menos dinero a la economía, y si no hay un crecimiento similar por el lado del sector privado, con nuevas inversiones y creando nuevas plazas de empleo, la economía se va a contraer. Pero en una primera etapa yo pienso que eso es inevitable. Si hubiéramos tenido moneda propia, no se hubiera dado eso, pero los sueldos hubieran bajado su poder adquisitivo, o sea, hubieran afectado a todos los empleados con una caída en el poder adquisitivo de sus salarios. Entonces, en ese sentido el ajuste es distinto, pero no hay cómo salir de una crisis como la que hemos tenido sin que haya un costo, y ese costo es el que estamos pagando ahora, y si el gobierno toma las medidas con más rapidez, va a reducirse el periodo de ajuste, mientras que lo contrario va a durar más, pero es inevitable el que este año sea un mal año para gran parte de los ecuatorianos. Es realmente, en mi criterio, inevitable. Usted termina con su análisis, ingeniero Pallares. Tenga la bondad. Sí, muchas gracias, Gonzalo. En realidad es lo último que mencionó Walter, en el sentido de lo inevitable que es transitar por un periodo de estancamiento, de recesión. ¿Qué opina usted? Es un punto fundamental, coincido totalmente, y creo que es, como bien dice Walter, el costo de haber manejado mal la economía durante 10 años de bonanza, y de hecho también durante el primer año del gobierno del presidente Moreno, en el cual el manejo económico fue prácticamente el mismo que en los años anteriores. Si es que fuera tan fácil salir de un manejo tan irresponsable y desordenado de las finanzas públicas y de la economía en general, todos los países lo hicieran, porque sabrían que simplemente es cuestión luego de tomar un par de medidas mágicas que hacen retornar el crecimiento. Y lo cierto es que una gran parte de los países, incluso de la región, han aprendido de crisis anteriores que es importantísimo mantener un equilibrio y un manejo responsable de las finanzas públicas. Por eso es que se han establecido en diferentes países reglas macrofiscales, fondos de ahorro, que han permitido que los shocks externos, como la caída en los precios de las materias primas, en 2013 y 2014, afectara a unos países muchísimo menos que a otros. Y ahí la diferencia queda sumamente clara, porque dentro de América del Sur, los únicos países que contrajeron su economía después de la caída de los precios de las materias primas fueron aquellos que habían manejado con un extremo desorden las finanzas públicas en los años anteriores, que son Argentina, Venezuela, Brasil y el Ecuador. El resto de países, en mayor o menor medida, sintieron el impacto. Obviamente crecieron menos que en años anteriores, pero siguieron creciendo a tasas positivas. Y en nuestro caso, dado que el ajuste de la economía siguió sin darse en los años 2015, 2016, 2017, en los cuales el gobierno más bien empezó a sacar recursos al Banco Central, en la actualidad tenemos que llevar adelante ese ajuste que se vino postergando durante tanto tiempo, y que en la actualidad lamentablemente nos va a significar, no solo al gobierno, sino también a los ciudadanos, a los consumidores, un periodo de recesión o de estancamiento que esperemos que no sea demasiado largo, siempre y cuando el gobierno se muestre decidido
las medidas tanto tributarias como laborales que permitan mejorar el contexto. Yo les agradezco, reciban ustedes un abrazo de inmensa gratitud por esta tertulia que ustedes han protagonizado, aunque no hemos tenido definiciones, pero nos damos cuenta que tomar las decisiones, no al costo que sean, sino muy bien meditadas, es este momento la perla que está guardando la gente, el público, la ciudadanía y fundamentalmente los empresarios, los trabajadores, los comprometidos con esta coyuntura que asoma tan complicada. Pero en todo caso, muchísimas gracias a don Walter, muchas gracias a Miguel Ángel, muchísimas gracias también a usted, economista Pallares. Vamos a ver, creo que tenemos informaciones desde la línea de frontera entre Colombia y Ecuador. A medida que amanece, comienza a evidenciarse más la actividad del movimiento aquí en la frontera. Los estamos saludando desde este punto, Migración Colombia, donde ustedes pueden observar hay mucho movimiento y las familias que pasaron la noche aquí ya comienzan a levantarse, comienzan a atender a sus niños, comienzan también a moverse por este punto con la esperanza de que hoy sea un día mejor, con la esperanza de poder pasar, porque a pesar de la exigencia de visa del gobierno ecuatoriano y de estas personas no tener los documentos al día, pues no pierden esa esperanza de poder pasar hacia el lado ecuatoriano para rehacer su vida, para volverse a encontrar con sus seres queridos. Hay muchos dramas, hay situaciones difíciles por el frío, por el hambre, por el cansancio, pero todo, lo superan, porque ellos no quieren volver a Venezuela ante la difícil situación y esperan que pronto la situación de ellos se arregle. Y como usted lo decía, la imagen más conmovedora tiene que ver con todos estos migrantes venezolanos que, obligados por la situación tan difícil que tienen, pues elevaron estas plegarias de rodillas a Dios para que su situación cambie muy pronto. Por supuesto, continuaremos con este acompañamiento a las familias que se encuentran concentradas aquí en el Puente Internacional de Rumichaca. Ahora nos vamos con Frontera RCN. Sí, muy bien. Cientos de venezolanos no pudieron cruzar la frontera por la exigencia de visa del gobierno ecuatoriano. Como decía la colega, arrodillados suplicaron que les den paso a toda costa. Pero la situación, vamos a consultarla este mismo instante al siguiente informante. El señor Ricardo Romero. Ricardo Romero es el alcalde de Ipiales. Don Ricardo Romero, muchas gracias por atendernos. ¿Qué ocurre con ciudadanos venezolanos en este momento? ¿Siguen con invocaciones a transitar hacia el Ecuador bajo todo punto de vista? ¿Y cómo se han dado las reacciones? ¿Y cómo amaneció esta gente en Rumichaca? Un puente que les debe resultar tremendamente frío, incómodo, complicadísimo. Nos duele en el alma, pero tenemos que respetar las normas que dicta también nuestro gobierno, dada nuestra capacidad limitada de poder atender a tanta gente que ha entrado, la mayor parte para quedarse en Ecuador. ¿No? Hay que ser francos. El tema de Perú es más complicado todavía. Y pasar a otro puente bajo las mismas condiciones sería un drama mayúsculo para todas estas personas. Pero ¿cómo está el ambiente, Ricardo? Si es tan amable, muy buenos días. Señor alcalde de la ciudad de Ipiales, que es casi como nuestra urbe. Es una ciudad ambivalente, es una ciudad que nos recoge cada vez que vamos con mucho cariño y también nosotros a los nariñenses los recibimos en Tulcán, en Ibarra, aquí en la ciudad capital, que estamos a corta distancia.
con tanto afecto. Buenas Aló. tardes, Ricardo Romero. Estamos para escucharle. ¿Cómo está la situación en Rumichaca? No creo. Evidentemente cortó. A ver, vamos a ver. Don Ricardo Romero. Ahí está. Él es el alcalde de la ciudad de Ipiales. Dice una toma del diario El Tiempo de Bogotá. Más de 500 migrantes venezolanos. Sí, adelante, don Ricardo Romero, le estamos escuchando en la capital de la República del Ecuador. Muy buenos días y en todo el territorio continental ecuatoriano. Buenos días a usted. ¿Cómo está la situación, señor alcalde? A pesar de las dificultades, igual. Buenos días, un abrazo desde el sur de Colombia para todos los hermanos de la vecina República del Ecuador. La situación es bastante compleja. Yo, con mi condición de alcalde de Ipiales, expedimos un decreto declarando la calamidad pública y teníamos previsto esta situación como en 2 etapas que desafortunadamente así fueron. La primera, la afluencia de miles de personas migrantes que intentaron y lograron pasar al Ecuador antes de las 12 de la noche del día domingo, porque a partir de las 0 horas empezó a regir la medida de la exigencia de esta visa que, para decirlo claramente, es muy poco probable que las personas migrantes la puedan obtener. Entonces, y luego la segunda parte, que es la que estamos viviendo ahora, a partir de las 0 horas del lunes, quedan represadas en Ipiales personas que quieren continuar su tránsito hacia el sur del continente, no quieren regresar a Venezuela principalmente, y no tienen cómo pasar. Entonces Ipiales convierte en un punto donde estas personas quedan. Hacen una paro obligada. Así es. Y para nosotros la situación es bastante compleja. Cumplimos nuestro deber humanitario. Nosotros hemos hecho durante más de 3 años todo lo que ha estado a nuestro alcance para aliviar el dolor de tanta familia, de tantas personas en esta situación de... ¿Usted podría, Ricardo, migración. describirnos cuál es el drama que usted ha visualizado en Rumichaca, con una noche de intenso frío, circunstancias muy complicadas que cada uno lleva en su corazón, en su cabeza, preocupaciones gigantes de lo que dejaron y de los desafíos que les plantea el hecho de alejarse de la tierra de uno? Debe ser bien triste ver a una colectividad en esa situación. Nos imaginamos por las tomas que hemos logrado reproducir en nuestros medios ecuatorianos. Así es que venezolanos piden el paso a Perú y en cambio se cierran la frontera. Imagínese también lo que a nosotros nos cuesta tomar ese tipo de acciones y actitudes, porque ya no tenemos, digamos, lineamientos de abastecer de buena ayuda a la población colombiana en una fuga, en una huida espantosamente infrahumana, digamos. Comuníquenos esa situación, ese escenario. ¿Cómo ha visualizado usted al señor alcalde? ¿Aló? Sí. ¿Qué ve con tristeza, alcalde? Bueno, la situación es de verdad muy triste, es una situación muy compleja. El tema de los niños, mujeres en embarazo, personas en discapacidad, y hay que decirlo claramente,
Estas personas entran a Colombia en la frontera Venezuela-Colombia por Cúcuta, la mayoría, y llegan con alguna esperanza, creen que pueden encontrar una situación mejor, pero cuando ya llegan a Ipiales, después de atravesar todo el país, estamos hablando de más de 2.000 kilómetros, que los transitan de cualquier manera, subiéndose a camiones, algunos pues pueden hacerlo en bus, tramos extensísimos a pie. Después de que llegan ya a Ipiales, a Ipiales llegan en condiciones físicas, emocionales, bastante deterioradas. Entonces la situación para Ipiales es mucho más compleja y nosotros... Parece que tuvo algún problema esa línea telefónica. Vuelva a conectarse. Mientras tanto, vamos a solicitar a Jairo que tenga la gentileza de comunicarnos lo que él vio anoche. Con gritos, los extranjeros se tomaron el ducto internacional pasadas las 13 horas, pidiendo el ingreso a Ecuador sin visa, pues dicen es un país de tránsito. Vine a buscar mi familia, tengo PPT peruano y el pueblo de Ecuador no me deja pasar. ¡No deja pasar! La protesta impidió el paso vehicular e intercambio comercial, usando a niños y mujeres como escudos para evitar el desalojo, sin aceptar mediación alguna. Ya son políticas de Ecuador, no son políticas de Colombia. Señora, en el puente no pueden estar, por favor. Las autoridades de Carchi y Nariño se concentraron en Rumichaca a fin de analizar la situación y socializar las políticas migratorias. Con el fin de poder, vuelvo y repito, garantizar la seguridad de estos ciudadanos que hagan su tránsito en paz. No podrán ingresar, por eso el control es estrictamente en la línea limítrofe. Sin embargo, el pedido de los extranjeros es una prórroga para ingresar solo con pasaporte o tarjeta andina. En Rumichaca, Jairo Jacome Ortega, 24 horas. Muchas gracias, Jairo. Lo que le pedimos a usted, señor alcalde, es que tenga la gentileza de hacernos conocer. ¿Usted alcanza a sintonizar cuál es la intencionalidad más generalizada de este conjunto de compatriotas suyos y nuestros en el puente de Rumichaca? ¿Cuáles son los planes que ellos han hilvanado con alguna esperanza? ¿Realmente solamente transitar por el Ecuador o en el fondo la intención es quedarse en el Ecuador en busca de alguna oportunidad, como es obvio suponer, por alguna oportunidad, por algún trabajo, por alguna cosa que surja, digamos, en un camino incierto, tremendamente duro? Entonces, le dejamos para que nos describa qué diferencias hay entre los pensamientos que cohabitan este momento en Rumichaca. Bueno, yo he estado conversando permanentemente con ellos. Anoche 600 personas aceptaron ser llevadas a los albergues que tenemos acondicionados. La real capacidad de los albergues es 400 personas, pero siempre estamos con hacinamiento, atendiendo con lo poco que podemos la mayor cantidad de población. Otras 300 personas decidieron quedarse allí en las carpas del puente internacional de Rumichaca y hoy estoy ya dirigiéndome al sitio para poder ayudar en algo a tratar este tema. Estuvimos allí reunidos también con el gobernador del Carchi, con autoridades de policía, tanto de Colombia como del Ecuador, para dar un tratamiento a lo que fue prácticamente una interrupción del paso vehicular, porque los migrantes se hicieron allí en el puente y se nos generó esta situación. Ya el tema de qué es lo que las personas pretenden, habíamos dicho ya la tristeza que genera esta situación, las dificultades con las que las personas llegan y lo poco que se puede hacer por ellas. Ya conversando con ellos manifiestan, uno no podría decir si eso corresponde realmente a la realidad o no. En su gran mayoría
el destino es Perú y Chile. Entonces nosotros hemos planteado un corredor humanitario, que las autoridades del gobierno ecuatoriano vigilen que efectivamente se cumpla ese tránsito hacia el otro país. Esa es una de las peticiones que nosotros hemos hecho. Hemos ofrecido también transporte de retorno para las personas que quieran volver, albergues para una atención volver a Cúcuta seguramente, a Venezuela. Así es. Nosotros hemos ofrecido todas las alternativas, a pesar de los pocos recursos con los que contamos. Tenemos acompañamiento de cooperación internacional que nos ha ayudado a soportar esta situación, pero digo, estamos intentando ofrecerle a estas personas algunas salidas, porque la situación de angustia y desesperación puede llevar a dos situaciones que nos parecen aún más preocupantes. Una es medidas de hecho que los pongan en una situación de confrontación con la fuerza pública, y otra es el paso hacia el Ecuador por caminos irregulares. Hay que entender que nuestra frontera es absolutamente permeable, es una frontera, nos separa un río, y reconocidos hay 12 pasos irregulares fuera del puente, que es el paso pues oficial, donde se hacen los trámites legalmente. La gente puede pasar por 12 puntos claramente identificados, pero según la policía colombiana tenemos por lo menos 100 puntos por donde las personas pueden acceder irregularmente al Ecuador. Allí aparecen los coyotes, estas personas sin escrúpulos que aprovechan esta situación de angustia, les quitan los pocos recursos que llevan y los entran al Ecuador de una manera irregular, no solo con riesgos por lo difícil de los caminos, sino también exponiéndose a cualquier tipo de delitos que contra la población migrante se puedan cometer. O sea, el tema es delicado. Cuando se trata de una angustia como esta, no siempre son efectivas las medidas restrictivas. La soberanía, cada país toma sus decisiones, pero hay una situación que es compleja. Esta es una frontera que por cualquier lado las personas pueden terminar en el territorio ecuatoriano en condiciones de ilegalidad, sin que se las haya identificado, sin que se sepa realmente en qué condiciones van a quedar. Entonces, nosotros seguiremos trabajando la posibilidad de un corredor humanitario. La señal volvió a interrumpirse. Bueno, pero este es el drama que agradezcale mucho al señor alcalde de la ciudad de Ipiales, don Ricardo Romero, un hombre muy solidario, excelente funcionario, atinado agente de recepción de sus medios paisanos, de todos somos medios paisanos. Estamos en la patria de Bolívar, la gigante. ¿Quién iba a imaginar aquello? Pero entiendan también, venezolanos queridos, aquí no tenemos nosotros ninguna posibilidad de ayudarles con un trabajo, de mejorar una situación que seguramente por el vuelco solidario que protagonizan en Rumichaca, es más conveniente que ustedes tomen otras decisiones, porque en el Ecuador van a pasar, van a desesperar y puede que nos den sorpresas muy desagradables, porque tienen que comer, van a buscar refugios y todo está cerrado ya en el esfuerzo ecuatoriano para poder favorecerlos. Ya no hay disponibilidades absolutamente de nada y entiendo que a las autoridades no les queda más
que antes de poner en riesgo la seguridad, el buen afecto, la buena fibra entre latinoamericanos, es preferible invitarles a que se nutran de fe, regresen a su país, a luchar de alguna manera, a luchar para destruir una dictadura que nos ha afectado a los 5 pueblos hermanos. Pero en todo caso, señoras y señores, qué difícil es aconsejar. ¿Cómo le podemos persuadir a un venezolano si tiene un familiar por acá que le ofrece por lo menos compañía y le ofrece alguna posibilidad de marcar para el recuerdo un episodio solidario, así sea de sufrimiento? Pero el asunto es llegar a alguna parte. ¿A dónde les podemos nosotros ayudar a llegar? Muy complicado, muy difícil. El gobierno tiene que permanecer con sus cálculos, sus estadísticas, su hasta aquí nomás, porque de lo contrario, imagínense los dramas que podemos estar nosotros tratando de sortear en los próximos días. Es muy complicado el escenario, muy complicado. Da mucha pena y es preferible, como hacen otros, silenciarse. Pero nosotros, a como dé lugar, les pedimos que tengamos paciencia. Con la paciencia nosotros podemos contribuir y la comprensión de ellos también tiene que suscitarse, tiene que darse. Qué difícil. Nunca hemos pasado una situación de esta naturaleza. Bueno, vamos a volver con la periodista María Belén Arroyo, el señor doctor Raúl Terán. Vamos a hablar de un drama eminentemente ecuatoriano. Eminentemente ecuatoriano. Qué pena decirlo. Lo que vamos a relatar se llama El remedio peor que la enfermedad. ¿Y saben a qué nos referimos? Señoras y señores, nos vamos a referir a los medicamentos que mal hemos comprado, a la situación que imperan en la mayor cantidad de hospitales, el desabastecimiento de medicamentos, los negociados tramposos, malintencionados, que lamentablemente vamos a definirlos, han ocurrido en los últimos meses, en los últimos años. Y tenemos pues muchísimos datos que ustedes van a conocer de parte de la gente que, se quiera o no, ha tenido que involucrarse en esta realidad. En contados instantes, María Belén Arroyo, Raúl Terán, en El remedio peor que la enfermedad, un artículo de la revista Vistazo que le estoy tratando de ubicar porque allí está la mayor parte de las realidades que se han operado en este verdadero reto y desafío al que no hemos tenido la oportunidad de atenderlo periodísticamente. A ver, aquí está el tema del cartel que nos gobernó 10 años. Este es un primer esfuerzo de investigación periodística de María Belén Arroyo, redactora fundamental en la capital de la República del magazine Vistazo, la revista de todos los ecuatorianos. Y el otro tema es el remedio peor que la enfermedad. El remedio nos resultó peor que la enfermedad. El sistema público, nos dice María Belén,
adquiere millones en medicamentos. Faltan los controles. Un analgésico importado resulta contaminado. Un laboratorio equipado para monitoreo de calidad de medicinas importadas es subutilizado. Millones perdidos por fármacos caducados. Pero nos hace falta plata para enfermos catastróficos. La dosis diferencia un veneno de un remedio. Imagínense ustedes. La dosis ejercita una diferencia entre un veneno y un potencial remedio. Esto se escribió en el siglo XVI. Paracelso, alquimista y médico suizo, quien inventó uno de los primeros analgésicos, el denominado láudano, al mezclar opio con alcohol. Esta historia tiene dosis de ironía, de paradoja, de tragedia. Un lote de paracetamol inyectable importado llegó contaminado hasta hospitales públicos ecuatorianos. Eso hemos debido soportar. Mientras tanto, la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central de Quito tiene un laboratorio equipado para control de calidad de fármacos, pero que está subutilizado. No es la única paradoja. La gerencia del Hospital Carlos Andrade Marín de Quito declara que por mala gestión de sus antecesores se perdieron $4 millones por medicinas e insumos caducados. $4 millones. Pero 37 pacientes con enfermedades catastróficas obtuvieron sentencias para acceder a recetas que le cuestan $6.300.000 a esa casa de salud. En el país, 1.000 millones se destinan anualmente a medicinas, la mayoría importadas. El principal comprador es el sector público. Uno de los mecanismos de adquisición es la subasta inversa, a cargo del Servicio de Contratación Pública, denominado en siglas CERCOP. La autoridad responsable de la calidad de la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, la ARCSA. El Laboratorio de Control de Calidad está en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central. El especialista Yandri Infante explica que el objetivo es confirmar si un fármaco cumple con las concentraciones del principio activo que declara el fabricante. La aspirina contiene ácido, la vitamina C tiene ácido, diferentes ácidos los dos. Las pruebas en laboratorio miden parámetros físico-químicos, al igual que la humedad molecular, cuyo exceso puede generar contaminación bacteriana. Esto explica la investigadora Jenny Murillo. Parte de este equipamiento fue adquirido a un costo de $250.000 para la Universidad Central por monitoreo de fármacos. El CERCOP realizó la subasta inversa corporativa de medicamentos en el año 2016. En octubre de ese año se firmó un convenio entre CERCOP y la entidad privada Intertec,
Citec, que actuó como una especie de intermediaria. El equipo de la Universidad Central hacía las pruebas. Nuestro laboratorio hizo un gran esfuerzo, dice Marta Suárez. El control, según Murillo, el control funcionó durante un año. A mediados del 2017, una de las muestras analizadas no cumplió con los estándares. La empresa aludida no pagó por el servicio de laboratorio y la facultad tuvo que suspender el control. De esto hay un montón de testimonios que los vamos a entender solamente con la autora de este trabajo de investigación periodística, de María Belén Arroyo. Aquí estará también el Observatorio de la Salud, representado por Raúl Terán. Remedio peor que la enfermedad. El remedio resultó peor que la enfermedad. Artículo de la revista Vistazo que lo ponemos a consideración de todos ustedes en cuestión de instantes. Inicio de espacio promocional y publicitario.